Bien, ¿Podría? buenas tardes a todas y todos, a Catherine y Ale que se sumaron hace poco. La presentación de hoy tenemos al destacado historiador Hernán Venegas, que es licenciado en Educación en Historia y Geografía y magíster en Historia por la USACH y doctor en Historia por la Universidad de Huelva, España. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad de Santiago de Chile y le damos la más cordial bienvenida. Hernán. Gracias, Simón. Bueno, agradecer primero la invitación y la paciencia. Y además permitirme volver a traer la temporalidad porque esto estaba ordenadito y yo avisé a última hora y tuvimos que dejar esta sesión para el último, así que disculpa por eso también. La, la idea es poder compartir ahora un PPT, si ¿podré compartir? ¿Sí? Sí, Hernán, está Ya. ahí. Y para contarle un poco en el marco en que está esto, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, el tema de hoy es la actividad industrial en la configuración socioespacial del barrio Yungay, al periodo 30, en realidad un poquito antes, y 1960, y este es un trabajo que hicimos con Elizabeth Crudán, que trabaja en un proyecto Fondesit conmigo y con otro grupo de personas, con Diego, con Enzo, con Roberto y la Catalina, y que es un proyecto, es un proyecto todavía, yo creo que le queda algo de ambicioso. Yo les comentaba a los chiquillos recién que lo ganamos en el 2019 y fue muy buena suerte haberlo ganado, pero muy mala suerte al mismo tiempo porque nos quedamos sin posibilidad de ir a las fuentes, digamos, de octubre, y entonces ha sido como un año y medio de mucha tensión y nerviosismo porque nos estábamos quedando un poquitín parados. Por suerte habíamos reunido material de un proyecto chico, interno de la universidad antes, y eso nos permitió un poco desahogar el primer año y parte del segundo, pero ahora ya estamos de nuevo frente al problema. Y ese es un proyecto que se llama La experiencia de habitar la ciudad, y insiste mucho en esta idea de la relación de fábricas, barrio obrero y espacio doméstico, pero estaba pensado para el conjunto de la ciudad. Entonces nosotros, así como de forma muy grandilocuente, dijimos vamos a estudiar Santiago completo, y lo vamos a estudiar aquí en el cordón este que aparece marcado por el ferrocarril de circunvalación. No sé si se alcanza a ver bien ahí, ¿no es cierto? Sí. Vamos un poco. Y nuestra intención era ver justamente cómo se producía este vínculo de la fábrica con los espacios de habitación, con el habitar obrero fundamentalmente. Esto tiene una trayectoria más larga, porque nosotros hemos trabajado un par de proyectos anteriores en que hacíamos esa relación, pero en espacios más circunscritos. Primero en el mundo carbonífero, Lota, Coronel y esos espacios. Y después, bueno, lo vinculamos con la ciudad, y con alguna ciudad también en este vínculo de la fábrica, con los espacios del no trabajo y con esta especie de necesidad de control extensivo de los empresarios. Pensamos que un estudio de ese tipo se podía amplificar un poquito para la ciudad, en términos más generales. Esta ciudad que está como en la bisagra temporal del 1900, 1910, 20 para adelante. Entonces, cuando ya empieza la ciudad a hacerse masiva y cuando los procesos de transformación industrial empiezan a ser más, digamos, más importantes. Entonces, lo que hemos ido adelantando, un poco también dadas las dificultades para conseguir el material, ha sido estas miradas más bien por barrio. Entonces, algunas personas del equipo están trabajando en la zona sur, cerca de donde está ubicada Yarur, por ejemplo, ese tipo de fábrica, o el complejo ferroviario, también un poquito más al sur, ya metiéndonos a San Miguel. Y hay otros que nos hemos dedicado más a esta otra zona, la zona norte, o norponiente, digamos, ubicarlo un poquito mejor. También esta idea de vincular
fábrica y espacio barrial, barrios de trabajadores, y finalmente encontrar esta doble militancia de identidad entre obreros y habitantes de un determinado barrio, que dada las circunstancias es reconocido como un barrio industrial, como un barrio de transformación industrial, por la localización de las empresas y porque finalmente se fue generando una dinámica en esa dirección. Este es un plano de Rafael Toledo, seguramente lo ubican. Esto debe ser más o menos del año 18. En la biblioteca está catalogado como del año 30, pero en realidad debe ser de antes, porque aparece firmado por Francisco Sobercasó, que es intendente de Santiago, pero él es intendente de Santiago el 18 y el 19, no el 30. Entonces lo más probable es que sea de esa fecha más o menos. Y entonces en ese tejido ya uno ya empieza a encontrar, digamos, cómo la ciudad se va transformando en este espacio. Nosotros lo que quisimos hacer es trabajar más directamente este espacio. Es decir, está marcado por el eje Matucana, o la Alameda de Matucana, como se llamaba en ese tiempo, pero fundamentalmente distritos que tienen que ver, primero, con la municipalidad de Yungay, después Quinta Normal, y el sector poniente, norponiente de la comuna de Santiago, que sería San Saturnino, Matucana, Yungay propiamente tal, y los distritos Buenos Aires, Villasana y Carrascal, que están más acá arriba, que serían ya de Quinta Normal o Yungay en su momento. Entonces un espacio bien específico, que tiene una trayectoria muy larga. Claro, nosotros de repente nos confundimos porque lo que conocemos como Yungay hoy día es esto, San Saturnino, la Plaza de Yungay, como el barrio bohemio, por así decirlo. Pero el barrio industrial estaba un poquito más al poniente, estaba mucho más imbricado con el mundo ferroviario y con los espacios que se construyeron, yo diría, a partir de fines del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX, que es cuando empieza el loteo de este espacio. Ustedes también, yo creo que lo que nos conversó Simón la otra vez, ustedes están trabajando en el loteo de ciudad en algunos espacios de la ciudad, loteo de espacios de terrenos, digamos, y aquí pasa más o menos lo mismo. Esta es una franja en que hay loteamiento de terreno, obviamente con fines especulativos. O sea, hay personas que finalmente son propietarios o compran estos terrenos y los venden, los lotean. No hay mucho control, digamos, de eso. Entonces, si uno mira, por ejemplo, este espacio, te encuentras con que Carrascal es una población, Buenos Aires, otra población, Villasana, que en realidad es esto originalmente, otra población, Erner, Vargas, Garín, Besa, son todas poblaciones que se venden justamente por loteo. Y dentro de esos loteos, que son inmensos, estoy hablando de operaciones que por cada población pueden ir de 1.600 compra y venta, en el caso, por ejemplo, de Garín y población Buenos Aires, venta a plazo, o pueden, yo creo que el caso más pequeño es este que está aquí, muy circunscrito, que es lo que vende Ramón Bañado. Ramón Bañado debe vender algo así como 190, 200, hace 200 transacciones. Algunas ventas son por más de un sitio, entonces si uno lo mide por sitio son una mayor cantidad. La mayor parte funciona de la misma manera, son sitios vendidos a plazo, los plazos pueden ir de 5 a 8 años. Siempre hay un pie inicial y siempre también se distribuyen cuotas que cobran más o menos porcentajes parecidos de interés a lo largo del año, o a lo largo de los 5 años o de los 8 años que se ven. Intereses del 6%, bueno, en fin, hay una modalidad, digamos, ahí que se repite, y también se repite el hecho de que se vende el terreno, pero no se vende nada más. Es decir, no hay urbanización, no hay agua, no hay alumbrado, es decir, la urbanización es un proceso mucho más tarde. Ahora, lo interesante de esto es que hay algunos de estos espacios, sobre todo este que está aquí marcadito en Buenos Aires, digamos, que es una población obrera,
o así se denomina, digamos, compran particulares, compra gente que lo más probable es que tenga muy poco ingreso porque paga cuotas muy chicas, pero también compran empresas. Entonces lo interesante de esto es que aquí se crea una especie de mixtura entre, y eso puede hacer la diferencia, por ejemplo, con otros espacios de la ciudad, en que aparecen compradores, que lo más probable es que sean muy pobres. Hay compradores también que pueden ser de otro estrato de ingreso, porque están comprando 1, 2, 3 sitios, y están las empresas que compran manzanas completas. Y por lo tanto se va configurando un barrio especial que es bien, yo diría, sobre todo este que estoy indicando, sobre todo un barrio que es muy mixto. Entonces, aparecen estos compradores de lotes chiquititos o con plazos muy largos. Aparecen otros que lo más probable es que sean revendedores a posterior, es decir, gente que compra 3, 4, 5 sitios o media manzana y que después lo hemos encontrado revendiendo y aparecen las empresas. Entonces, lo interesante de esto es que finalmente, en general, todo este espacio funciona de la misma manera. Es decir, hay ventas para pequeños propietarios, ventas para empresas, y por lo tanto se va generando un tipo de articulación que es bien interesante. Esta es una zona en que finalmente la presencia industrial va marcando la pauta del barrio. No quiere decir que todo sea de predominio industrial, pero sí hay una marcada presencia de empresas que van desde las industrias textiles, algunas muy emblemáticas, por ejemplo, Textil El Salto, Textil Sintolesi, que es productora de sombreros. Sintolesi es una marca así como de mucha trayectoria, como Girardi, en el caso de una ciudad como Santiago, son la gran competencia. Chiteco, que es una fábrica de textiles de carácter nacional. Y lo interesante de esto es que todas esas fábricas, yo podría nombrar, qué sé yo, entre 10, 15 fábricas grandes y alrededor de unas 20, 30 fábricas más pequeñas y después talleres, digamos, que se van instalando. Entonces se crea una imagen de barrio industrial. Y no es pura imagen, es decir, en el fondo hay empresas que reúnen 500, 600 trabajadores, Chiteco, por ejemplo, El Salto debe tener unas 100, 150, Sintolesi 500. Es interesante porque las fábricas finalmente son una especie de polo de atracción para mucha población. Este es un sector que la población va creciendo muy rápidamente. Es decir, inicialmente en 1900 la población debe andar por ahí por las 20.000 personas y termina en 1930, 1940 casi las 60.000, 70.000 personas. Entonces un impacto muy grande. Una parte importante de esa gente trabaja en fábricas, trabaja en talleres. En Sintolesi, por ejemplo, hay 500 personas. En Chiteco llegó a tener 1.000, 1.200. Cristal Chile, 450. Odeón, 200. Bueno, y así uno va sumando. Entonces hay una impronta que naturalmente es una impronta barrial industrial. Hay trabajadores obreros, algunos, una parte importante vive ahí. Hay otros que se trasladan y viven o en paso continuo o en algunos casos ocupan lugares de la ciudad que son un poquito más alejados. Lo interesante es que se va creando esta idea. Ahora, claro, ¿por qué acá? Primero por los precios. Lo más probable es que los precios hayan atraído, digamos, aparte de ese capital industrial. Santiago tenía varias posibilidades, digamos, de ubicación espacial de las empresas. Pero este es uno que reúne estas cualidades. Primero, los precios. Van subiéndose los precios, pero en definitiva, los 20 todavía una empresa le convenía mucho ubicarse ahí. Segundo, el ferrocarril. Está la estación Yungay. Hay muchas empresas que se conectan directamente a través de la estación Yungay. Y la otra es la falta de regulación. Hasta 1930, por lo menos, la regulación es mínima. Salvo algunos decretos municipales, pero no hay una regulación como sí la que se establece hacia 1935, que un poco más, la vamos a ver un poquito después,
que una regulación mucho más estricta, y yo diría que ayuda ya a definir ciertos espacios de ubicación. El resultado de esto es que si uno mira los mapas iniciales, por ejemplo este es un plano de los milicos, claramente aquí la ciudad aparece, digamos, en términos de su expansión hacia, en este caso, el poniente y hacia el norte. Está muy marcadito. Este plano no tiene fecha. Nosotros calculamos que debe ser de 1910, 1912, por ahí. Ya está toda la zona demarcada. Seguramente los milicos agarraron los planos de los municipios que hicieron las mismas poblaciones y los proyectaron sobre el territorio. Entonces, en el fondo, ya hacia 1910 tenemos el inicio de la configuración de este espacio. Ustedes se dan cuenta, este espacio que es Quinta Normal, en el fondo, representa casi, yo diría, un cuarto de la ciudad antigua. Es un sector que crece muy rápido, que congrega mucha gente, atrae mucha gente, pero atrae mucha gente a desempeñarse también en tareas industriales, y por lo tanto hay una conformación ahí muy significativa. Nuestra hipótesis inicial era que la industria habían sido muy prevaleciente en la conformación del espacio. Después fuimos aflojando esa hipótesis, nos dimos cuenta que en algunos casos sí, las empresas incidieron claramente en la habitación. Hay empresas que crearon, por ejemplo, sus propias poblaciones o alternativas habitacionales. Por ejemplo, Sintolesi creó algunas habitaciones para sus trabajadores muy temprano, lo complementó después de la década del 40 para un segmento de trabajadores más asociados a los empleados de la fábrica. Pero está también Chiteco, por ejemplo, que crea poblaciones completas. Es decir, las fábricas finalmente inciden directamente en la diagramación, digamos, de espacios de habitación. Nuestra hipótesis inicial era que todas las empresas lo estaban haciendo, y finalmente nos dimos cuenta de que es mucho más selectivo, que no es tan, no era tan, ¿cómo decirlo?, riguroso, digamos, en todo el conjunto empresarial. No era lo habitual, o no fue lo habitual por lo menos. Las grandes empresas lo hicieron porque tenían los recursos como para hacerlo. Finalmente se nos cae un poco la hipótesis, en el sentido de que nosotros pensábamos que finalmente había una tarea como muy homogénea respecto de intervenir los espacios. Sin embargo, lo que sí hicieron las empresas es intervenir no la habitación, pero sí intervenir los espacios de socialización. Y ahí a nosotros nos parece que hubo más posibilidades empresariales de hacer sentir su presencia. Lo hicieron en el deporte, por ejemplo, lo hicieron en la creación de cierta infraestructura local, urbana. Hubo empresarios, por ejemplo, que colocaron parte de sus capitales en algunas tareas relacionadas con la barrialidad, pero pensando sobre todo, yo creo, en solucionar problemas de sus propios trabajadores y su propia fuerza de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Sintolesi, en el caso de Carlos Coyola, invierten en transporte. Y ahí hay una marca muy fuerte de los empresarios locales colocándose en el tema del transporte, aprovechando una oportunidad. En el caso de Morandé, por ejemplo, Morandé es el dueño de la población Morandé, que está al norte de este sector, de la franja, y crea un tranvía de tracción animal. Después hace varios intentos de electrificación, le resulta más o menos a media, bueno, renueva un poco su equipo. Ahí hay un ejemplo. Sintolesi lo mismo. Sintolesi invierte en electrificación. Electrifica su fábrica, cambia, digamos, su modo de operar,
parte de esa energía también lo ocupa en crear una línea de transporte por la calle Carrascal, en dirección poniente. Coyola, la misma cosa. Coyola, el creador de este ferrocarril, el que aparecía en la imagen inicial, el ferrocarril oeste, que fue todo un hito, digamos, en el transporte local. Este ferrocarril corría por la calle San Pablo también en dirección oeste, oriente poniente. Entonces las fábricas sí tienen presencia, algunas directamente en términos de habitación, otros más indirectamente en términos de la provisión de servicios. Pero además, obviamente por conveniencia, es decir, los tipos necesitan que su gente se transporte, necesitan que haya una circulación de personas para el trabajo. Supone también que haya una posibilidad de que los trabajadores lleguen a sus lugares de descanso, bueno, y puedan también retornar cuando corresponda. Entonces, en el fondo hay una intervención en la trama urbana. Este que le indico yo son algunos de los ejemplos. Hay ejemplos también, por ejemplo, en términos de prestación de servicios sociales. Se crean organizaciones de empresarios en el sentido de promover, por ejemplo, escuelas, promover servicios de educación para adultos, de educación para los niños del sector. Además, es un sector que está creciendo muy rápidamente. En el fondo, la presencia empresarial se da porque las fábricas congregan a mucha gente, porque intervienen directamente desde el punto de vista de la habitación, pero también promueven estos otros servicios. Esto es recogido de alguna manera por las autoridades municipales. Ustedes saben que después del 27 cambia mucho el andamiaje municipal. Hay toda una preocupación por el gobierno central de tener más presencia también en términos regionales, y por eso los municipios van actuando también en consonancia con esa idea. Casi todas las autoridades municipales de esta época son nombradas directamente desde la esfera presidencial. Hay una colocación, por ejemplo, en juntas de vecinos, para Quinta Normal y Valle Yungay, de figura proclive al régimen. Entonces hay también una suerte de preocupación del municipio por tratar de resolver problemas que ya a esta altura estaban siendo bastante complejos. Cuando se lotearon los terrenos de esta zona, se loteó casi sin planificación. Las calles, claro, hubo planos de las calles, pero después la mantención de esos espacios es muy débil. No hay alumbrado público, hay problemas de circulación, hay problemas de delincuencia, hay problemas, a pesar de todos los esfuerzos, siguen habiendo problemas de transporte. Y por lo tanto hay todo un intento, digamos, de tratar de solucionar estos problemas. Por lo tanto, entonces, hacia el 30, el barrio sigue mostrando esta cara de barrio industrial. Se refuerza con algunas iniciativas por parte del gobierno local y del gobierno central. Aparecen algunas experiencias bien novedosas, diría yo. Por ejemplo, en el año 28 hay una experiencia o hay un intento de hacer una primera exposición industrial de la zona, que en realidad grafica un poco la idea esta de la identidad local con la vida industrial. En el año 27 se organiza o se intenta organizar esta feria, y aparecen todas estas fábricas poniéndose un poco al servicio de esta idea comunal de crecimiento. En ese tiempo no se usaba la palabra desarrollo, se usaba la palabra progreso. Entonces la idea del progreso local, y los empresarios llamados a potenciar ese progreso local, pero teniendo como referente también a la figura esta del alcalde delegado, así lo nombro yo, porque finalmente el alcalde es nombrado como desde arriba. Entonces, en el fondo, hacia el 30
ya está configurada esta idea de barrio industrial, está configurada esta idea de que finalmente Quinta Normal y también esta parte de Santiago está llamada a ocupar un espacio dentro de la configuración industrial local. En conclusión, uno podría decir que claro, si uno mira los distintos espacios de Santiago, hay algunos que están marcados por esta impronta, y yo creo que es una impronta real, porque efectivamente, si uno mira el barrio Yungay, un barrio en que se han localizado muchas de estas empresas, hay una población que se declara obrera, y que se define como una población trabajadora en ese ámbito. Si bien las empresas no tienen una predominancia en la definición del espacio, sí intervienen, digamos, indirectamente. También hay una suerte de doble identidad de las personas. Las personas están muy, yo diría, identificadas con su vida industrial, pero también están identificadas con la vida del barrio. Nosotros alcanzamos a hacer unas poquitas entrevistas, digamos. Entrevistamos, por ejemplo, a algunas personas de Chiteco, y esas personas están identificadas con su función industrial. Se definen a sí mismos, por ejemplo, entrevistamos a algunos hilanderos de la textil, y nosotros le preguntamos, bueno, pero ¿usted con qué se identifica? ¿Cuál es su...? Bueno, claramente con su trabajo, claramente con su matriz obrera, claramente con su pertenencia a una fábrica, al sindicato incluso. Pero también están conectados con el barrio. Luis Olivos, por ejemplo, uno de esos trabajadores nos decía, bueno, yo era buen obrero, él se definía como buen obrero, nos explicó cómo funcionaba, digamos, en la vida del telar, pero también me decía, bueno, pero mi vida también se vinculaba con el espacio, con el club deportivo, con el sindicato, con la vida, digamos, en las fiestas locales, bueno, en fin. Y nos encontramos también con algunas personas, sobre todo población femenina, que el vínculo entre la fábrica y el barrio es muy fuerte, y su identidad, digamos, con la fábrica y el barrio también es muy fuerte. Entonces, las rememoranzas que esa persona hacía, bueno, partía esta idea o del hecho de que había iniciado su trabajo muy joven. Muchas de estas personas entran a trabajar a los 16 años, quizás un poquito antes, con permiso de los papás. Su vida, digamos, en la fábrica es muy intensa, pero también su vida en la casa es muy intensa. Su vida en el pasaje, hablan de pasaje, es muy intensa. La vida para grandes acontecimientos es muy intensa. La fiesta, por ejemplo, las fiestas de Navidad o la fiesta de la primavera, que en ese momento se ejecutaban. Entonces hay una vinculación muy directa en el espacio Yungay. Además de estar las fábricas, además de estar los barrios, están los sindicatos, están las mutuales, por ejemplo, la mutual Figueroa Alcorte, una tremenda mutual que es capaz de congregar y ofrecer una serie de beneficios e instancias a las personas. Están los sindicatos, hay varios sindicatos que tienen bastante actividad. Por ejemplo, el sindicato de Cristal Yungay, un sindicato que se mueve, digamos, muy eficientemente en el barrio. Sindicato Sintolesi también se mueve mucho, aparecen en la prensa muchos llamados a reunión y a resolver problemas, a participar. Pero también hay otras instancias que tienen que ver ya no con la organización, sino que tienen que ver con, por ejemplo, consumos culturales. En el barrio, por ejemplo, Yungay, o en ese espacio que yo les mostré inicialmente, tiene varios espacios de recreación, clubes deportivos, están las canchas para jugar fútbol, hay canchas de básquetbol que además tiene el mérito de combinar a hombres y mujeres, que es una cuestión que uno a veces como pierde de vista. Pero también están los espacios como más contestatarios, por así decirlo. Están por ejemplo, en frente a Chiteco hay un restaurante que finalmente es la transgresión de lo que la empresa quiere para el barrio. Entonces,
en el barrio todo más o menos ordenado, regulado y controlado, pero al frente, casi cruzando la calle, está el boliche, donde, claro, obviamente se producen todas las transgresiones a eso que la fábrica pide. Y eso también es interesante. Está el cine, hay 3 cines, se me olvidan los nombres ahora, pero Minerva me parece que uno, Ideal Cinema, y hay un tercero, Edison. Bueno, pero la gracia del cine es que masifica, digamos, esta forma de esparcimiento, pero también el cine y el espacio, digamos, el espacio físico, es un espacio de convivencia más amplio que el hecho de ver películas. Entonces, en el cine, por ejemplo, se organiza, que se lleva la fiesta de la primavera, y ahí se toman las decisiones, asambleas, bueno, en fin. Después de cada velada cinematográfica hay un baile. Entonces, bueno, de nuevo el cine congrega a estos trabajadores que conviven en la fábrica, conviven en el barrio, pero ahora conviven en este otro espacio de circulación. En el cine también hay reuniones políticas. Entonces, en el fondo, la idea de barrio es bien intensa. Primero, porque está la presencia de la fábrica y los trabajadores. Segundo, porque el propio barrio tiene sus incidencias, digamos, propias y alternativas muchas veces. Y además están estos otros espacios de socialización que son más complejos porque se conectan además con un mundo que viene desde afuera también. Estoy pensando en el cine, estoy pensando en este tipo de obras. Hasta el 30, el cine era mudo y entonces, como era mudo, había que acompañarlo con una orquesta musical, y esa misma orquesta era la que permitía transformar la visión pasiva en una actividad mucho más participativa, ¿no es cierto?, para la familia o para las distintas personas. Para cerrar, yo diría entonces que nosotros a lo mejor partimos medio equivocados con esta tesis de que las industrias tenían una plena incidencia en la conformación de los espacios, como si lo habíamos encontrado en otras partes, por ejemplo. Lo habíamos encontrado en Lota y lo habíamos encontrado, qué sé yo, en algunas ciudades mineras. Aquí el tema es mucho más complejo porque son espacios más abiertos a otras dinámicas, hay otros factores intervinientes. Sin embargo, las fábricas tienen, digamos, el poder de crear un espacio en que están ellas, las fábricas, pero también están los trabajadores. Los trabajadores, en términos autónomos, son capaces de crear un tejido social más complejo, culturalmente más complejo, espacialmente más complejo, materialmente también más complejo. Eso es lo que quería comentarles. Gracias por la atención que me han prestado. Muy bien, muchas gracias Hernán por tu interesante presentación. Damos ahora entonces inicio a una ronda de preguntas. Dejamos la palabra abierta a quien quisiera preguntar o comentar algo respecto a la presentación de Hernán. Los escuchamos. A mí me gustaría partir. Sí, escuchamos. Bueno, Hernán, darte las gracias por tu presentación, muy entretenida, muy dinámica también. Y nada, pues solamente querer preguntarte de que cómo, si lograste algún tipo de información de la convivencia más allá de lo social, de las dinámicas sociales, del cine que nos hablaba, de la convivencia en términos medioambientales entre industria y hogares. Porque siempre ha sido un tema muy complejo para la historiografía urbana ver estos suburbios residenciales e industriales, y sobre todo ese ha sido un enfoque, el de la contaminación ambiental. Entonces te quería preguntar en ese contexto, ¿qué han averiguado ustedes? Sí, mira, inicialmente, antes de la ordenanza del 35, en la ciudad de Santiago cualquiera hacía cualquier cosa. Si tú querías poner una fábrica no sé, pues de ácido aquí en medio de una población, la colocaba y no había problema. O sea, no había problema jurídico o administrativo, por así decirlo. Entonces, si nosotros nos metemos en ese espacio, casi hay fábrica de lo que tú quieras, digamos. Y eso, digamos, tiene problemas en la utilización del agua, tiene problemas, qué sé yo, de las emanaciones tóxicas, tiene problemas de los insumos que se traen y se llevan,
de personas que se enferman, y entonces se crea hay una especie de amor y odio entre los vecinos y las fábricas. El amor tiene que ver con que las fábricas, sin que haya esta responsabilidad social empresarial, que es la que se cacarea ahora, las fábricas hacían algunas cosas por el barrio, pero claramente para ganarse, digamos, a la vecindad. También las fábricas proveían empleo, que es otra cuestión importante, ¿sí? Tener, qué sé yo, la posibilidad de no sé, 5.000 empleos, 4.000 empleos en una zona chica, pobre, era muy atractivo. Entonces por un lado está esa relación de amor, por así decirlo, bien entre comillas. Y por otro lado está que la gente paulatinamente se empieza a dar cuenta de la peligrosidad, digamos, de la presencia de estas fábricas, de lo significativo que significa para su estándar de vida, sobre todo en cuestiones tan delicadas como el agua, la evacuación de agua. Por ejemplo, Gellona Hermano, una fábrica de ácido, Gellona son productores además de calzado y curtiembre, entonces lo más probable es que tengan ahí, de cada sus dos, hay una integración ahí, porque necesitan ácidos para las cuestiones. Entonces crean un par de fábricas en la zona. San Pablo, por ejemplo, entero San Pablo, es decir, una arteria importante y que paulatinamente se empieza a llenar de gente. Entonces, claro, ahí ya empiezan a haber situaciones de discusión, de discordia. Se pide, por ejemplo, que las fábricas salgan de la zona, o que mejoren, digamos, el tratamiento de las aguas, una cuestión que todavía para esa fecha a mí me parece que es muy imposible. Indus, por ejemplo, se instala en la década de los 40, una tremenda fábrica que procesa, digamos, ya en grandes cantidades del lado, digamos, en el lado norte, en Carrascal. Está cerca también de poblaciones, igual también empieza a haber contaminación del aire, ya no solamente de las aguas, del aire. Entonces hay problemas que yo creo que finalmente hacen parte de esos reclamos, que seguramente están en otros lados, lo hemos visto en San Miguel, cerca en Matadero y otros lados, en que los barrios se empiezan a organizar, hacen reclamaciones a las figuras públicas, los comités de salubridad también intervienen, y se va poniendo paulatinamente ciertos límites. Hasta que llega la segregación del año 85, que de ahí para adelante empiezan a haber barrios específicos en la ciudad, justamente, por ejemplo, para definir espacios de ubicación empresarial. Entonces, aquí yo marqué, están marcados con letra A la C, desde lo más peligroso a lo más benigno, dentro de todo lo malo que supone vivir al lado de una fábrica. Entonces, hay espacios que están demarcados. Y para el caso de la zona, en realidad hay un sector que A2, que está más cerca de la estación de trenes, que es espacio netamente industrial y se prohíbe la construcción de habitaciones. Y hay otros que conviven, por ejemplo, el C2 representa el lugar donde está instalada Chiteco. Chiteco es una tremenda fábrica, pero se piensa que esa fábrica puede convivir, digamos, todavía con el espacio. B2 también. El A1, por ejemplo, corresponde al gasómetro, que antes estaba en el centro de la ciudad, aquí en la calle Brasil, y finalmente tiene que emigrar a una zona más de exclusión, que es donde está acá, por ejemplo. El A1, que está muy cerca de la fábrica, perdón, está muy cerca de la estación central de trenes. Entonces hay una suerte de amor y odio, hay reclamaciones y finalmente hay algunas decisiones administrativas que yo creo que tratan de resolver el problema. Finalmente, los 50, 60, parte de ese parque industrial se saca de la ciudad y va a parar a los cordones industriales más novedosos, digamos, por ejemplo el de Maipú, Pizarreño, que antes estaban en la zona nuestra. Fábricas de ese tipo finalmente terminan sacadas, digamos, de la ciudad. Yo no sé si con eso te respondo. Sí, muchas gracias. Yo me quiero sumar ahora con una pregunta, comentario.
tengo la gata encima, pero bueno, voy a poner igual la cámara para poder... Ah, perdón. Marcelo. Hernán, mira, hay varias cosas que me parecen como muy interesantes. Uno, por ejemplo, el tema del transporte, que mencionas que me parece central como para la conformación del sector. Pero también en particular por un aspecto que esta área y en general el límite o la mayoría de los suburbios que están fuera de la línea del ferrocarril de circunvalación no están dentro de la red tranviaria de la gran empresa que es la Chilean Electric. Sí. Entonces, eso también demuestra cómo el territorio abre nichos de negocios para estos empresarios que son muy interesantes de rastrear, porque tal como tú decías, finalmente es la conformación de estas líneas uno de los principales aspectos que determinan la articulación de la ciudad, ¿no? Y la creación de la ciudad. Por algo, Mapocho y San Pablo se forman en las grandes avenidas del sector hasta la construcción de Carrascal, ¿no? Hasta la conformación de Carrascal. Entonces, es interesante ver esa relación, justamente el tema que yo veo, y por eso te lo pregunto, relación infraestructuras y ciudad. Porque tal como lo comentamos previamente que partieras con la charla, la presencia del ferrocarril y de las líneas del ferrocarril ahí además son muy demarcatorias, no solamente por lo que comenté recién, sino que también por esa suerte de frontera que generan dentro de la ciudad. Aunque también creo que hay un poco de mito, porque tal como tú has demostrado, la urbanización, la línea no detiene la urbanización de la zona poniente. Sí, eso sí, la hace más dificultosa en esos términos que habíamos hablado, porque, por ejemplo, no se establece una red tranviaria compleja, no hay una malla tranviaria en la zona, simplemente se atraviesan hacia la zona oriente. Entonces, por eso también es súper importante la construcción en 1947 del puente Carrascal, ¿no? Para unir justamente la zona de la Lever directamente con Yungay. Entonces ahí es como hacerte quizás algunas preguntas, comentarios, cómo tú ves un poco más en profundidad esos puntos. Y gracias. Sí. Mira, yo les mostraba no sé, este plano parece que no. Hay uno más cerca. Este es el clásico plano de Nicolás Bologna. Ustedes lo deben conocer. Entonces, obviamente, este es el límite de Matucana, y Matucana hasta, debe ser el 37, el tren va por arriba, el tren del sur, digamos, que atraviesa la ciudad, va por arriba y es como una suerte de barrera. Entonces, todo lo que se construye hacia el poniente, realmente tiene ese frontón. Y cuando se crean las líneas, por ejemplo, en Carrascal, o en Resbalón, o Mapocho, se llama, o San Pablo, realmente son líneas que convergen justamente hasta acá. Entonces, es como se compartimenta la ciudad. Entonces, hay un espacio que parte de Matucana hacia allá, y entonces la conexión es dentro de ese espacio. No hay conexión hacia acá. Sí, yo no sé, perdona, una pura cosa que no que es bien que se quedase. Justamente encontré un documento en el Archivo Nacional sobre Cagiola, que en un momento él solicita que sus tranvías lleguen hasta la estación Mapocho, y la autoridad se lo prohíbe, porque además él pide que para que poder instalar este tranvía, él tiene que tener el monopolio del sector, por lo tanto no podían haber empresas de autobuses que compitieran con él en ese trazado. Lo que pasa es que los empresarios compiten entre sí, los que tienen tranvías, digamos, que en realidad son tres, porque es Morandé, que trabaja a un nivel mucho más precario, pero que en realidad él construye un tranvía para alimentar a su población. Su población es esta, es todo este pedazo. Juan de Dios Morandé y Vicuña, parlamentario, bueno, tiene varios pergaminos, pero uno de esos pergaminos es vender sitios. Entonces, la única manera de vender sitios es asegurarle a la gente que va a tener cómo movilizarse hacia esos espacios. Entonces, se trata de activar un tranvía. El otro es Sintolesi, que arma su ferrocarril un poco más moderno por la calle Mapocho, y el tercero es el que nombraste tú, Carlos María Coyola. Y entonces los tres compiten entre sí.
y buscan obtener, controlar, digamos, monopólicamente el espacio. No lo logran porque finalmente, hábilmente, yo creo que el municipio trató de abrir un poco las aguas y permitir la coexistencia. Después, bueno, después se agrega la competencia de los troles y de los microbuses, que ahí abre ya el problema mucho mayor, digamos. Y el otro tema es que a mí me llamó la atención es que Sintolesi, por ejemplo, se niega a tener un sistema que sea homologable al de la compañía que controla el Centro Santiago. Yo creo que tiene que ver más bien con tratar de evitar que esa compañía lo supere y controle lo que él había controlado tan dificultosamente. Entonces, tiene una trocha más angosta. Y eso hace imposible que ambos sistemas, digamos, se conecten. Es distinto a lo que dice Coyola. Coyola quiere de alguna manera abrirse, digamos, al resto del espacio. La gente, fuera de lo que uno pueda pensar, se moviliza mucho. La gente de estos espacios ocupa el tranvía, se mueve. Se mueve porque va a visitantes, se mueve porque va de paseo. Hay muchos, curiosamente, que en lugar de ir de paseo hacia el centro, van de paseo para el otro lado, digamos, hacia el campo. Seguramente hay algo que los mueve, digamos, a su vida más tradicional. Entonces hay esta especie de control y esta especie de temor, digamos, de ser controlado por este gigante que es la compañía británica. Yo creo que también estos empresarios están colocando su marca local. Yo creo que les interesa mucho marcar, digamos, su territorio, tener presencia ahí. De hecho, yo creo que en algún sentido lo lograron. El Ferrocarril Oeste, fíjense el nombre, el Ferrocarril Oeste, así como, es una marca que perduró por mucho tiempo. O sea, la gente de Quinta Normal se identificaba con ese medio de transporte. Duró hasta el año 67. Sí, el último tranvía, es el último tranvía en funcionamiento en Santiago, de hecho. Sí, sí, sí. Y claro, con carros que ya se estaban cayendo solos, pero tenía una marca, digamos, identitaria del espacio. Sintolesi murió antes, digamos, en su proyecto. Yo creo que en los 30 ya estaba superado por el mundo automotriz, por los buses. Sobre todo. Muchas gracias, Hernán. Seguimos con alguna otra pregunta que tengan para Hernán. Los escuchamos. Sí, yo quería hacer una pregunta. Alejandra, te escuchamos. Gracias. Hernán, gracias por tu presentación. Me parece súper interesante el tema. Aparte, me interesa mucho porque de alguna manera se vincula un poco con el barrio donde está la Villa Portales, que a mí me interesa. Está más o menos cerca. Pero te quería preguntar un poco más, si nos puedes contar sobre qué características tienen estos obreros de las fábricas que tú nombras, de acuerdo al sector social que representan. Más allá de ser obreros, sabemos que también hay muchas distinciones dentro del mundo obrero, ¿no? Los calificados, los no calificados, a cuál corresponden, y como a qué segmento social pertenecen, ¿no? Y cómo, si es que esa pertenencia también, esa identidad se fue transformando a medida que se va transformando el barrio también, ¿no? Con la llegada, con la electrificación del barrio, ¿cierto? La llegada de estos cines, la llegada del tranvía, ¿no? Que en el fondo también moderniza un poco este espacio y hace también que las personas que lo habitan y que se mueven ahí y que habitan, que viven ahí, ¿no? Y que trabajan ahí tengan quizás otro reconocimiento social. No sé si viste algo de eso en tu investigación y nos puedes compartir. Gracias. Gracias. Hemos avanzado un poquito menos en ese plano, porque sí nos llamó mucho la atención es tratar de caracterizar al tipo de comprador de terrenos. Un poco pensando en la magnitud de los precios de los predios. Entonces, por ejemplo, si hemos trabajado mirando este mismo plano, por ejemplo. Esta es una población que se vende en
1908, 1909 y hasta 1927 son las grandes ventas. Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos compradores de sitio a plazo, gente que puede comprar, por ejemplo, 3, 4, 5 sitios, puede pagar, qué sé yo, entre 50 y 100 pesos mensuales. Entonces, inmediatamente uno sabe que con ese nivel de gasto y con el nivel de ingreso clásico de un trabajador común y corriente, la correspondencia entre un trabajador y ese comprador no existe. Es decir, son los que están comprando ahí es gente que viene de otro nivel de ingreso. Entonces, lo más probable es que no sean los trabajadores que están trabajando en las fábricas. Entonces, bueno, pero también encontramos a gente que compra eso, varios sitios, pero después construye. Y construye, por ejemplo, un conventillo. Y entonces ese se convierte en una suerte de empresario de la vivienda y la arrienda, digamos, después a gente que no ha podido comprar o que no está en condiciones de comprar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en el barrio se va conformando, digamos, un espacio de convivencia que es muy raro, porque por un lado están los que compran y viven ahí, pero que tienen otro nivel de ingreso. Están los que compran y especulan. Y están los que compran, o sea, los que arriendan, lo pueden comprar y arriendan, y viven, digamos, en forma más moderna. También hemos encontrado casos de gente que compra barato y a largo plazo y que construyen apenas, digamos, pero que logran vivir en el barrio. Y ahí tenemos de todo. Ahí pueden haber trabajadores, pueden haber distintos orígenes. Si nos metemos, por ejemplo, para este lado, para Villa Sana, la mayor parte de los que compran aquí son todas compras de menos de 2 años. No hay nadie que compra, o muy poco, pero muy poco, que compra 5 años o 8 años, a 2 años. Pero al comprar a 2 años con precios que son más o menos parecidos a los que hay acá, eso significa que la gente que realmente terminó viviendo aquí no tiene que ver con el segmento de trabajadores industriales o otro tipo de personas. Es de un nivel de ingreso que va muy por arriba. Y por ejemplo, acá en la población de Buenos Aires, que es mucho más larga, que termina a los pies de Cerro Navia, ahí encontramos una especie de mixtura. Bueno, eso por una parte, ¿qué asociación hay entre los que compran y qué posición dentro del mercado tienen, por así decirlo, para aclararlo un poco? Y en el tipo de trabajador, bueno, obviamente son trabajadores industriales que en general tienen ingresos por sobre un trabajador no calificado que no trabaja en el segmento industrial. Y es un tremendo antecedente. Lo segundo es que la mayor parte de las fábricas, o en la mayor cantidad de las fábricas, predomina el trabajo familiarizado. Eso quiere decir que en una fábrica trabaja más de un miembro de la familia. Y comúnmente puede ser la esposa, sobre todo en fábricas en que el personal es muy mixto. Por ejemplo, en Sintolesi el 45 o 46% de los trabajadores en realidad son trabajadoras. Son casi mita y mota. Y en Chiteco pasa lo mismo, en el Salto también. En Cristal, Yungay, depende de la sección, bueno, en fin. Entonces hay un trabajo familiarizado. Y eso quiere decir que tienen los ingresos por familia son un poquito más altos. Y por lo tanto, ellos eventualmente pueden tener acceso, digamos, a otras posibilidades, digamos, desde el punto de vista de la vivienda. O sea, o pueden comprar un sitio y pagarlo. A veces están involucrados los hijos también. Y el otro tema es que hay algunas de esas fábricas que proveen habitación. El más emblemático es Chiteco. Chiteco crea, digamos, estas unidades
hay por lo menos 2 grandes poblaciones asociadas a la fábrica misma. Una que está al lado de la fábrica, así como en el modelo clásico de fábrica y espacio urbano. Y hay otros en que la segunda población está un poco más lejos, pero son trabajadores asociados. Entrevistamos nosotros a algunos y nos decían, bueno, nosotros vinimos a vivir a la población de la fábrica y fue como llegar a un palacio. Porque claro, ellos originalmente vivían en una pieza que era cocina, habitación, era todo, eran 5 personas. Y llegaban a una casa como la de Chiteco y había 2 dormitorios o 3 dormitorios, me parece, en uno de los casos, cocina separada, baño, patio, bueno, en fin. Es decir, es un salto, pero abismante. Pero ahí, bueno, en las formas clásicas de relación entre la empresa y los trabajadores tiene que ver con esta suerte de lealtad, con esta suerte de buen desempeño, que la casa es casi un premio, no es para todo el mundo. Entonces, en realidad es bien variopinto la situación. Por una parte, como decía al principio, no todo el mundo tuvo acceso, digamos. Fueron menores los que pudieron comprar sitios a largo plazo. Los otros tuvieron que arrendar, pero ya cuando el ciclo había dado la vuelta completa, es decir, cuando alguien había comprado a uno grande, ese comprador le había vendido a uno más chico y ese finalmente terminó construyendo un conventillo. Es como es la dinámica, pero que se da, digamos, muy frecuentemente. Por ejemplo, Sintolesi, la gran fábrica, no le compra directamente a Bañado Espinosa, perdón, a Bañado, se me confunde con el nombre del hijo, a Bañado. Ese segundo le vende a la fábrica, pero ya en esa pasada, porque esto es pura especulación, se debe ganar casi el doble de lo que le costó inicialmente. Y entonces el que compra tercero, ya el negocio se le achica, pero entonces construye para arrendar. Y ese es como el cambio. Por ahí le pude dar una vuelta a lo que tú me preguntabas. Sí, muchas gracias, Hernán. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta para Hernán a propósito de esta diversidad de temas que emerge? Si no hay, a mí me gustaría, me dejé para el final, hacerte una pregunta, Hernán. Tú señalaste en el sector de Carrascal, ¿no es cierto? Se ubicaba la población Morandé. Ahí también se ubica hasta el día de hoy la población Los Francos. Y en rigor de Carrascal, en ese cajón entre Carrascal y el Mapocho, que es como el límite norte del municipio de Quinta Normal, te hago la pregunta, ¿no? No lo sé. Pareciera ser que hay menor cantidad de industrias, de fábricas, que al parecer están más concentradas en los ejes transversales clásicos, San Pablo, Mapocho, J. Pérez, ¿no? En fin. ¿Tú tienes alguna constancia, algún registro sobre presencia fabril en Carrascal? Sobre todo considerando que la población Los Francos emergió como una población fiscal modelo, ¿no es cierto? Podríamos decir. Pero te hago la pregunta a la luz de tu presentación, que agradezco, por supuesto, muy interesante. En la población de esto se llama población Morandé, toda, entera. Y es el propietario inicial es Juan de Dios Morandé Vicuña. Ya había loteado terreno para el lado de Providencia, en Salvador. Tenía una primera experiencia. Él es hijo de Juan de Dios Morandé Portales. Está asociado con la figura de Portales, pero con Vicuña Maquina se viene de una familia de la rancia aristocracia. Y él empieza a vender más o menos en 1906 y hace todo un ciclo de venta y loteo así como individual o por manzana, pero con un diseño como, yo creo que él diseñó un poco mejor que otros la estructura del espacio y se reservó también algunos espacios para el mismo.
y el año 26, las últimas ventas que hace, vende un paño mucho más grande, varias manzanas, y eso da origen a la población Los Francos. Es decir, el mismo Orandé le vende a una caja de ahorro, la caja de ahorro de Santiago se llama. Le vende los terrenos a la caja, y la caja construye esta población modelo. Y ahí es una población que no está a la venta inicialmente, es una población que se arrienda, que es una forma también que tenían, digamos, los organismos estatales o semi-estatales o paraestatales para hacer su actividad. Entonces, el paño completo primero es venta por loteo. El tipo tiene harto éxito y va cambiando, digamos, en el tiempo, pero la mayor parte de las ventas son entre 1907 y 1912, más o menos. O sea, como ese ahí está el boom de su actividad. Se reserva para su casa, que esto que está aquí, lo que ahora todavía se mantiene como el municipio, me parece, pero que es un parque, y por lo tanto se asegura, digamos, de un espacio libre. Entonces no hay una profusión de fábricas como sí puede ocurrir acá, o como ocurrió aquí también. Finalmente, en este espacio que estoy marcando, se instala una cantidad de actividad fabril que es inmensa. Y hacia el norte, prácticamente eso no se da, salvo la Indus, que está ubicada un poco más al oriente. La diferencia sí que la Indus es una tremenda fábrica, sí, que yo diría que vale por varias de los talleres o fábricas más chicas que están en esta otra zona. Pero aquí, en este círculo que uno puede graficar acá, no sé, deben haber 40, 50 fábricas, por lo menos unas 10 o 15 de mucha envergadura. Lo que no se da más al norte. Tiene que ver también con la conectividad. Yo pienso que por ahí va la cosa. Perfecto, gracias, Hernán. No sé si alguien tendría alguna última pregunta para hacerle a Hernán, que haya quedado ahí pendiente. Oye, igual, yo quiero agradecer a Simón, a Waldo, la invitación y la paciencia también de ustedes para escuchar y para preguntar. Siempre es bueno que aparezcan estas preguntas, porque a uno se le van ocurriendo otras ideas también y ordenándose un poco más. Yo quería hacer una pregunta. Medio desordenado, así que con esto me voy ordenando alguna idea. Cerramos. No, gracias a ti, Hernán. Muchas gracias por tu colaboración y no pasa nada. ¿Hay otra pregunta? Sí, ¿Hay otra escuchamos que alguien quiere hacer una pregunta. Sí, Marcelo. Marcelo, ¿cómo están? Hola, Marcelo. Muy interesante. Lamento a veces llegar tarde, pero por razones laborales no me coincidió nunca el horario con la charla. Solamente hacer un alcance, si es que el profesor Venegas pudo cotejar si el título tiene como tentativa el tema de la actividad industrial y la configuración socioespacial del barrio Yungay. Es importante a veces también cotejar la relación conceptual que está en relación al término del concepto barrio en sí mismo. Porque el barrio fue definido desde el siglo XIX a su tránsito al siglo XX como un espacio primero administrativo más amplio de un distrito, en la cual caían muchas poblaciones, para luego suscribirse a un ámbito de entenderlo como un habitar, sinónimo de población, asentamiento y conjuntos diferenciados. Sin embargo, hubo una ordenanza de 1991, que es la famosa, el decreto ley 345, que fue socializado por los ingenieros de Chile en febrero de 1930, que cualificaron las tipologías en relación al concepto de barrio. Barrios urbanísticos sobre el habitar que asociaban el conjunto de manzanas y características similares, hablaban de barrios residenciales, de casas de habitación individual y colectiva que cumplen ciertas condiciones mínimas de costo, confort o algún aspecto,
Y ahí aparecía también el tema del barrio industrial como establecimientos peligrosos, con emanaciones nocivas, que hacían cuenta hoy día también alguna referencia en este punto. Pero también aparecía el barrio comercial como destinado a servicios de negocios, comercios industriales o barrio obrero, destinado al tema del hábitat, de las casas de habitación para obreros. Entonces, lo importante sería ahí, mi pregunta es si en algún minuto ha tenido en esta instancia poder correlacionar esa marca o la huella dada por el lenguaje normativo, en este caso urbanístico, y el uso otorgado por los propios actores que lo habitan, para así cotejar de alguna manera, de manera heterogénea, las actividades industriales que dieron conformación a la configuración socioespacial del barrio Yungay. Eso es mi pregunta. Y Marcelo, gracias por la pregunta y por la forma como está hecha también, porque uno va parando las antenas respecto a varias cuestiones que implican cuando uno ocupa el concepto de barrio. En realidad nosotros llegamos un poco al tema del barrio, primero así como muy laxamente. Hablábamos de barrio industrial porque obviamente después de hacer las primeras aproximaciones, las fuentes, los planos, las estadísticas, coincidíamos con que era un sector que acumulaba mucha actividad, desde el ferrocarril, digamos, hasta la instalación de fábricas. Eso lo correlacionábamos también con el crecimiento de la población y el tipo de población que aparecía asignada, digamos, en los censos industriales. Se habla de obreros, se habla de obreros habitantes. Y esa es una primera aproximación. Y después nos aproximamos al vocablo barrio también por la prensa local. Y la prensa local empezó a hablar de barrio e insistía en esta marca distintiva del barrio. Que era un barrio que no estaba ubicado en el plano de la ciudad, sino que se interpretaba a sí mismo como algo que estaba más alejado. No ocupa la palabra periferia, pero sí que hay una diferencia. Pero también esa prensa nos iba indicando cierta vía como colectiva, comunitaria, desde, qué sé yo, el médico que se anuncia, del héroe nacional que vuelve al barrio, de los veteranos de la Guerra del Pacífico que se están muriendo, digamos, y que aparecen mencionados, y que nadie los cuide, y que el barrio se tiene que preocupar. Entonces hay una suerte de identificación con un espacio y con una forma de vida. Y en esa identificación, claro, aparece la fábrica, aparece el vecindario, aparece la calle que se aniega, los problemas de la delincuencia, la falta de luz, bueno, y también las actividades más colectivas. Entonces, desde las reclamaciones de los vecinos, en peticiones hacia el alcalde, hacia el intendente, es decir, hay una cierta correspondencia entre el espacio y esta vida colectiva. Y eso es lo que nos da un poco esta idea. Terminamos con acercándonos a esa idea de barrio, que hay una identidad por medio, que está cruzada, digamos, por todos estos elementos. Por cierto, también los elementos culturales, el tipo de consumo cultural, bueno, en fin, el propio diario, es decir, que el diario que se crea, o los diarios que se crean, están marcando, digamos, esa incidencia. Se nota mucho más, por ejemplo, en algún tipo de prensa, por ejemplo, yo creo que tú lo has visto, La Voz de los Francos. La Voz de los Francos es como un prototipo de especie de identidad. Claro, finalmente hay alguien que está tras la dirección del diario, eso es inevitable. Pero se van agregando, digamos, muchos elementos que hablan de esa identidad. Gracias, Hernán. Bueno, no hay que olvidar que en aquella época este municipio, al igual que San Miguel, Ñuñoa y otros que rodeaban Santiago, era considerado un municipio rural, ¿no es cierto?, a inicios de la década del 30, y por lo tanto en él contiene muy bien esta mixtura que define tan bien al concepto periferia, que es esa interfaz urbano-rural, ¿no? Nos imaginamos cómo habrá sido la vida en Quinta Normal, pletórica en industria, pero al mismo tiempo con un ritmo de vida o un paisaje, alejándonos unas cuantas cuadras de ahí, sumamente rural. Por eso muchas de las personas de aquella época resumían eso, los locales, los escritores
en el debate público en la palabra suburbio, ¿no? Y se decía, los suburbios están en las comunas rurales de Santiago, planteando también una serie de problemas sobre la expansión ilimitada de la ciudad, entre otros. Así que es súper interesante la pregunta, Marcelo, la respuesta de Hernán también. Para finalizar, no sé si queda alguna pregunta que alguno de ustedes quisiera hacerle a Hernán y su interesante presentación. No sé si queda algún comentario final. Por favor, es la última sesión de nuestro seminario, así que aprovechen, si es que no quede nada en el tintero. Yo quería, bueno, más que hacer una pregunta nuevamente, en realidad quería como agradecer primero a Simón y a Waldo la organización del seminario, que ha estado súper interesante durante todas las sesiones, pero quería hacer como una cuestión de autopublicidad, porque quería recordar que junto con Simón y varios de los que están presentes en estos momentos, como Johan o como Waldo, estamos por editar un nuevo libro sobre ciudad y transporte, en el cual hay varios de los temas que se han tratado en estas sesiones están presentes. Entonces, junto con invitarlos desde ya a las presentaciones que vamos a estar realizando, lamentablemente por el contexto sanitario para hacer sesiones online, pero obviamente dejarlos desde ya a cada uno de ustedes y a sus redes la invitación a la presentación, que la tenemos marcada ya para el día 29 de junio. Martes. Martes 29 de junio. El libro debería estar ya disponible a la venta las primeras semanas del próximo mes, de junio justamente, y el lanzamiento lo tenemos marcado ahí, así que les vamos a estar haciendo llegar a todos información. Le agradecemos obviamente también si la pueden estar haciendo rotar entre sus colegas, y ojalá también que esto sirva para una nueva organización de actividades de este tipo, como la que hemos estado viendo, quizás más ligada a estos otros temas sobre transporte, infraestructura, que van apareciendo y que me parece que son muy, muy interesantes. De hecho, con Elizabeth Prudán habíamos conversado por el tema de nuestros postdoc, de que el próximo semestre queríamos hacer una actividad más ligada al ferrocarril y la ciudad, que también quizás muchos de ustedes podrían participar. Por lo tanto, dejar ahí desde ya también esa invitación a que sigamos en contacto y sigamos promoviendo este tipo de iniciativas. Gracias, Marcelo. Sí, buen dato. Martes 29 de junio, el lanzamiento del libro que se llama La ciudad en movimiento, apuntando algunos temas que han emergido en este seminario, sin duda. Bueno, le damos las gracias a Hernán. Muchas gracias por tu presentación, Hernán. Que tengas, bueno, ahora más éxito ahora que van a abrir los archivos de nuevo. Roguemos a Sanguchito que por favor se acabe esta pandemia. Vayan a vacunarse, chiquillas y chiquillos. Los más viejitos ya nos vacunamos. Así que les mandamos un gran y cariñoso saludo. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todas y todos los asistentes. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.